Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo donde veremos cómo crear un diagrama de Gantt en Excel. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Un diagrama de Gantt es un gráfico que muestra un cronograma de un proyecto. Como esto es muy a veces complicado de explicar, vamos a ver muy rápidamente cómo podemos crear un diagrama desde un proyecto y así ahorrarnos bastante dinero en opciones de programas desarrollados específicamente para esto, ¿vale? Mira, tenemos esta hoja de Excel preparada donde tenemos 3 columnas, ¿vale? Y tenemos un total de 7 filas. Estas columnas, si te fijas, el primer nombre son trabajos asignados, ¿vale? Trabajos asignados donde empezamos, es decir, el día de inicio del trabajo y días que quedan para finalizar este trabajo. Tenemos un trabajo A, un trabajo B, un trabajo C, un D y un E, ¿vale? Son trabajos X, por así llamarlo. Y también tenemos una suma total de los días que faltan para finalizar este trabajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para crear un diagrama de Gantt? Bueno, vamos a hacer uno bastante básico y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, seleccionar nuestra celda y nos vamos directamente a insertar. Una vez que estamos aquí verás que tienes una opción llamada gráficos, pero para insertar un gráfico tienes que tener datos en una tabla o debes tener datos en unas celdas o en columnas, ¿vale? Como es lo que tenemos aquí ahora mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar la cantidad de trabajos que tenemos, la cantidad de días de inicio para empezar ese trabajo y la cantidad de días que quedan para finalizar el trabajo. Seleccionamos todas estas opciones y ahora sí nos vamos a insertar un gráfico recomendado. Aquí si te fijas te aparecen diferentes opciones, las cuales yo para asociar esto a lo más parecido posible a un diagrama de Gantt voy a elegir estas que tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a dejarlos en barras apiladas. ¿Vale? Lo tenemos aquí, vamos a mover esto un poquito para acá para que podamos ver bastante bien esto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces una vez que tenemos esta opción, lo que vamos a hacer es un clic derecho y nos vamos a formato de área de gráfico. Si te fijas, aquí ya tenemos el tipo de formato y lo que vamos a ir, y nos vamos a ir directamente a lo que son las posiciones de la categoría, ¿vale? Esto que tenemos aquí y nos vamos a las, vamos a ver, autorrelleno, relleno, no, esto no es, opciones, un segundito. Vamos a ver. Formato de líneas de entrelazado, ¿vale? Vale, perdonad que no encontraba esto. Vale, lo que tenemos que hacer es un clic sobre el título del gráfico y después lo que tenemos que ver es, bueno, dirigirnos aquí a este desplegable, hacemos un clic y nos vamos a eje vertical de categoría. Si nos fijamos tenemos varias opciones en las cuales nos aparece, bueno, el formato del gráfico y demás. Y vamos a hacer aquí un clic sobre opciones de eje. Aquí nos vamos a ir directamente a opciones de eje de categoría y vamos a seleccionar categorías en orden inverso, ¿vale? Ahora la dejamos así, categoría para que coincidan con los datos que tenemos aquí, ¿vale? Una vez hecho este paso, lo que tenemos que hacer es cambiarle un poco lo que es el formato, ¿vale? Nos vamos a ir directamente a los formatos de relleno y línea y le vamos a decir que, bueno, no queremos ningún relleno, ¿vale? Sin relleno. Después de esto vamos a seleccionar estos cuadros de aquí y también lo vamos a dar, bueno, sin relleno, ¿vale? Tal cual nos quedaría algo muy parecido a lo que es un diagrama de Gantt, ¿vale? Si ustedes buscan en Google lo que es un diagrama de Gantt, verán que es algo bastante similar a esto que tenemos aquí. Entonces, bueno, ya que tenemos ya el diagrama básico, tenemos que cambiar el formato y demás. Entonces, ¿esto para qué es? Pues supongamos que nosotros ya vamos modificando estos valores y vamos a ir cambiando, por ejemplo, los días que nos quedan para terminar. Si tenemos los trabajos que están en E, que tenemos días restantes para finalizar, le damos un 10, verás cómo automáticamente estos valores van cambiando, ¿vale? Si nosotros cambiamos, por ejemplo, a esto, veremos que ya no nos quedan días restantes y esto es lo que hace la función del diagrama de Gantt. Hemos creado uno bastante sencillo en Excel, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios que intentaré responderla en la mayor brevedad posible. Nada, nos vemos en un siguiente vídeo.